Existen ocasiones en las que los datos de nuestras hojas de Excel se encuentran distribuidos de tal manera que necesitamos sumar los valores ubicados en filas alternas. Es por eso que hoy te traemos este nuevo video para el canal donde estaremos explicando 3 métodos para poder sumar o realizar cualquier otro tipo de operación usando solo las filas alternas. ¿Quieres conocer de este tema? Entonces quédate aquí que ahora mismo comenzamos. Para eso, aquí tenemos esta información. Por ejemplo, una serie de actividades y por cada una de ellas tenemos presupuestos que se han destinado. Además, también tenemos los gastos o la inversión real que se ha tenido. Todo esto distribuido desde el mes de enero hasta el mes de agosto. Entonces, nuestro objetivo es sumar el total del presupuesto que se ha destinado para todas estas actividades y por cada mes. Además, conocer el total de lo que realmente se ha invertido en cada mes y entre todas estas actividades. Y si te fijas, estamos en el típico caso de sumar filas alternas para cada mes. Entonces, ¿cómo hacer este tipo de sumas alternas? Para el primer método, y quizás sea el más conocido por ustedes, es usar una de las funciones muy bien conocidas. Estamos hablando de la función sumar.si. Esta función nos permite sumar ciertos valores respetando un criterio. Y para hacerlo más dinámico, aquí tenemos implementado una lista de los dos conceptos. Por una parte los presupuestos y por otra parte la inversión real. Entonces, nuestro objetivo es, si en este criterio se muestra presupuesto, entonces que en esta fila me traiga como resultado todos los presupuestos por cada mes. Y si se muestra real, entonces que traiga la suma total por mes de la inversión real. Para eso nos ubicamos en esta celda y usamos la función sumar.si. Y el primer criterio que nos pide es el rango y en este caso será toda la columna de los conceptos fijado con la tecla F4. Un punto y coma y nos solicita ingresar el criterio. Y este será el que se muestra en esta celda fijado también con F4. Otro punto y coma y nos solicita ingresar el rango donde vamos a sumar. En este caso será todos los valores del mes de enero y finalmente validamos. Lo que nos falta es jalar para las demás columnas y listo. Hemos terminado. En este caso vemos que la suma total de los presupuestos ya se muestran en toda la fila, pero si cambiamos a la inversión real podemos ver que el monto total por cada mes de la inversión real también se muestra. Este método puede ser muy efectivo cuando simplemente tenemos rango de datos, es decir, no se está usando tablas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos tablas? Por ejemplo, si aplicamos una tabla a estos datos, podemos ver que aparentemente funciona normal. Por ejemplo, si aquí cambiamos de presupuesto a real, los cálculos se realizan con total normalidad. El problema surge cuando usamos los filtros que nos proporciona la tabla. Por ejemplo, si ingresamos dentro de estos pequeños botones de filtro y seleccionamos a solo presupuestos y aceptamos, podemos ver que la suma no se ha realizado. Y si cambiamos a solo real y aceptamos, podemos ver que la suma no ha funcionado. Entonces, ¿cómo hacer este tipo de sumas alternas pero usando tablas? Para eso te traemos el método 02, donde ahí usamos tablas y sumamos las filas alternas. Para el caso del método 2, donde usaremos una tabla, el comportamiento de la función sumar tiene unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, porque cuando nos ubicamos en una de sus celdas, la pestaña diseño de tabla se activa como un indicador que estamos posicionados sobre de una tabla. Entonces, básicamente, aquí tenemos la misma información que el método anterior. Entonces, para sumar filas alternas, procedemos de la siguiente forma. Primero, en esta celda usamos a la función subtotales y si te fijas, en el primer argumento que nos pide es el número de función y además se muestra esta lista de funciones. Y como estamos sumando, seleccionamos suma y si te fijas, la suma en Excel tiene un código que en este caso es un 9, punto y coma y nos pide los valores de referencia a sumar.
En este caso, como estamos trabajando con una tabla, nos acercamos al encabezado del mes de enero y si te fijas nos muestra una flecha pequeña hacia abajo. En cuanto se muestre esta pequeña flecha damos clic y de inmediato se selecciona toda la columna. Finalmente validamos y listo. Lo que nos queda es aplicar para las demás columnas y de esta forma tenemos la suma total por columna. Entonces, ¿cómo tenemos el resultado de solo presupuestos o solo inversiones reales? Es muy sencillo. Mira, nos vamos a este icono de filtro y aquí simplemente dejamos marcado presupuesto y aceptamos. Si te fijas, ahora sí ya nos ha calculado el total de los presupuestos por mes. Y si regresamos y esta vez dejamos a real, podemos ver que nos muestra la inversión real automáticamente. Entonces, de esta forma es que debemos de sumar filas alternas cuando se tenga implementado una tabla. Otra de las formas que la misma tabla nos presenta es ir a la pestaña Diseño de tabla y aquí seleccionar la opción de fila de totales y de esta forma nos muestra una fila adicional de nombre total ubicado al final de toda la tabla. Y si nos acercamos a cada celda podemos ver que nos trae una serie de funciones de las que podemos elegir. Si observas, aquí hay muchas funciones que podemos usar, pero en este caso como estamos sumando, simplemente lo dejamos en suma para todas las columnas. Entonces, ¿cómo hacer ahora para que solo me muestre presupuesto o solo la inversión real? Es muy fácil, simplemente repetimos lo que hace minutos habíamos hecho. Nos vamos a este filtro y aquí seleccionamos presupuesto y aceptamos. Y si te fijas, la suma se realiza con total normalidad. Ahora si queremos visualizar por separado el total del presupuesto y el total de la inversión real, entonces para eso te traemos el método 3, que también es muy práctico al momento de trabajar con datos. Conozcamos en qué consiste este método 3. Básicamente aquí tenemos la misma información que en los casos anteriores, con la pequeña diferencia que al final tenemos una columna adicional donde vamos a utilizar un pequeño artificio que nos va a permitir sumar por separado a presupuestos y a inversiones reales. Entonces, en esta columna vamos a utilizar una fórmula que nos permita ingresar un código que represente a presupuestos y otro código que nos permita reconocer a las inversiones reales. Esto es muy sencillo. Mira, para eso usamos la función residuo, luego la función fila con divisor 2 y validamos. Si te fijas, de momento nos ha traído un valor de 0 y si aplicamos a todas las celdas vemos que nos trae una serie de números entre ceros y unos. Entonces, de estos podemos diferenciar dos cosas. Primero, cada valor de 0 hace referencia a todas las filas del presupuesto y todo valor de 1 hace referencia o representa la fila de la inversión real. Entonces, bajo este principio vamos a utilizar una fórmula para que solo nos sume a presupuestos y a las inversiones reales por separado. Para eso, en esta celda usamos la función sumar.c, donde el rango será toda la columna adicional fijado con la tecla F4, punto y coma, y en el criterio será un 0 para los presupuestos, y lo que vamos a sumar será toda la columna del mes de enero y validamos. Ahora, para conocer la inversión real, simplemente cambiamos el criterio de 0 a un criterio de 1. Finalmente aplicamos para todas las columnas y listo. Si observas, con este método logramos obtener los resultados de presupuestos e inversiones reales por separado. Claro, este método es casi similar al método 1 donde simplemente usamos la función sumar.c sin tener en cuenta una columna adicional. Bien, estimados amigos, hoy te hemos presentado 3 métodos de cómo sumar filas alternas en Excel y con esto llegamos también al final de este video. Y si gustas de nuestro contenido, no dudes en regalarnos tu suscripción, pues no te costará nada porque no tiene ningún costo formar parte de este canal, donde aprenderás muchos detalles de Excel y las demás aplicaciones de Microsoft. De momento te dejamos aquí y nos encontramos en el próximo video. Bye, bendiciones para todos ustedes.